Pues buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo directo. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y desde Soigo hemos querido dedicar un rato a aportar la visión de una paciente de cáncer de mama que está comprometida con ofrecer acompañamiento a compañeras que atraviesan o que han atravesado el mismo camino que ella. Este acompañamiento lo hace mediante un proceso terapéutico de reconexión con la energía vital y de transformación, en pro de mejorar la autoestima. Ella es Rubí Alonso, la creadora e impulsora del proyecto Theta Yoga. Bienvenida, Rubí. Y Hola, buenos días. esta- vamos a empezar esta pequeña entrevista por lo fundamental, ¿no? ¿Por qué y cómo se creó Theta Yoga? Bueno, pues Theta Yoga responde a un proceso que yo viví de un cáncer en dos momentos de mi vida. Y, y bueno, cuando pasas por un cáncer, pues es como todo se derrumba bajo tus pies. Cuando aparece ese primer momento del diagnóstico es como que no das crédito. Y, y bueno, en mi caso, en el 2015 traté de pasar por él así como lo más rápido posible y pasar página rápidamente. Y en el 2020 pues ya fue desde un lugar mucho más consciente, tranquilo, calmado. Y desde ahí pues siento la necesidad de poder transmitir o comunicar o apoyar esta experiencia también de acompañamiento a otras compañeras, ¿no? Y bueno, lo que a mí en los dos momentos me ayudó muchísimo fue siempre acompañarme con el yoga, con la danza consciente, con la meditación. Yo soy terapeuta psicocorporal y eran como herramientas que yo tenía conmigo, para mí, y esa necesidad de poder escucharte, acompañarte amorosamente, porque los procesos, los tratamientos oncológicos son muy duros de llevar en el cuerpo, en la dimensión física, emocional, y te ves disparada, ¿no? Desbordada absolutamente. Y para mí, pues estas herramientas eran así como pues una bendición para poder estar conmigo, ¿no? Y de ahí nace terapia energética, transformación amorosa, todo lo que no tienen pues los tratamientos que ahora mismo están vigentes eh, pues para tratar de sanar el cáncer, ¿no? Y, Y bueno, también para mí fue así como mucho de no quiero, no necesito un lenguaje bélico, sino tratarme, acompañarme yo desde otro lugar, ¿no? Y por eso pues lo que yo planteo desde mi humilde formación y aportación es que podamos acompañarnos pues en esa dimensión psicocorporal que está muy abandonada o no tocada, pues en los diversos tratamientos, ¿no? Entonces tratar de escucharnos en todas las dimensiones, en la dimensión física, psíquica, emocional, espiritual, todo lo que pasa ahí, ¿no? El sentido de la vida, ¿no? Se ve tan cuestionado, ¿no? Y bueno, desde ahí pues nace esta iniciativa de acompañarnos a través de la práctica del yoga, de la danza consciente, en encuentros que se hacen semanales, también en retiros, donde hay una posibilidad de hacer encuentros más íntimos con un grupo de mujeres y entonces ahí pues poder hablar. La importancia para mí en este último, en esta última etapa del cáncer fue sobre todo poder tener espacios donde compartir con otras compañeras lo que nos estaba pasando, ¿no? El establecer vínculos de apoyo, de sororidad, de donde poder tener un lenguaje común, no tener que estar explicando, ¿no?, a otros, es que me está pasando esto, ¿tú cómo lo vives? ¿No? Y no es lo mismo hablar con tu familia que obviamente seguro que te quiere acompañar, pero no entiende qué estás pasando, ¿no? Así que estos espacios tienen mucho ese fin, ¿no? De lograr un espacio de vinculación, de compartir es para apoyarnos, ¿no? Bueno, en uno de los artículos que escribes en tu blog, que se llama Cáncer de mama, lazos rosas versus lobas sabias, por si alguien lo quiere seguir, mencionas algunas medidas que consideras que serían efectivas para ayudar a los pacientes de cáncer.
a, como tú misma dices, tramitar o transitar ese proceso de sanación. ¿No puedes hacer un resumen un poco de cuáles serían estas medidas y en qué sentido crees que ayudarían a las mujeres que están atravesando un cáncer de mama o a cualquier paciente oncológico? Bueno, este artículo fue escrito por el 18 de octubre porque hay todo este movimiento de lazos rosas y bueno, yo siento que sí es una forma de concienciar a la sociedad de que este tema es mucho más común de lo que creemos. Pero a la vez el cáncer no tiene nada ni de lazos ni de rosas. Entonces, pues dentro de mí al menos me generaba mucho ruido, ¿no? Como de, sí, muchos lacitos, pero yo no mi dureza de lo que estoy atravesando no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, pues me dio por ir recopilando, escribiendo según lo que yo sentía de mis necesidades y de las compañeras que podía acompañarme también en ese momento, pues esas reflexiones, ¿no? Y bueno, voy a nombrar algunas, pero el artículo está ahí para leer. Y yo digo que también está ahí para seguir completando, ¿no? Porque otras compañeras seguro que tienen muchas más necesidades que yo no recogía. Bueno, las políticas de I+D, obviamente, que es como, vale, sin mucho auge, pero si no hay presupuesto de investigación para los laboratorios, pues es que no se puede avanzar mucho, ¿no? Entonces, un país que tenga una política de I+D en el ámbito de la medicina es importantísimo. Y después, pues bueno, ya yendo un poquito más hacia lo personal, ¿no? Pues es hacia lo que nos toca en la vida, ¿no? Para mí sería fundamental que los hospitales tengan una visión más integral de lo que es la enfermedad. Y si la enfermedad es multicausal y nos afecta en todas las dimensiones del ser humano, pues ser tratado también de un modo más global, ¿no? Entonces, no somos solo un tumor, no solo somos unas células que hay que extirpar que se han vuelto locas. Y ahí está, pues la necesidad de tener un acompañamiento psicológico, psicocorporal, pues con los tratamientos la imagen corporal se ve totalmente desajustada como eras tú habitualmente, pero la parte emocional está totalmente desbordada, ¿no? Entonces, pues solo con, con los tratamientos clásicos no es suficiente. Otra dimensión que a mí me parece fundamental en el tema del cáncer y que a mí jamás ningún doctor, doctora me ha nombrado, la importancia de la alimentación para el cáncer. El azúcar es un veneno para las células cancerígenas, les encanta, crecen como locas con eso. Nadie nos nombra eso, ¿no? Por la diabetes el azúcar, por ejemplo, ¿no? Se tiene en cuenta. Pues esto es igual. Y lo que dice un doctor o una doctora es importantísimo para las pacientes. Sin embargo, esa dimensión ni se nombra, ¿no? Entonces, tener ese abordaje es importantísimo, ¿no? Cuando decía apoyo psicológico, siento también la importancia de que se den al menos unas charlas, un acompañamiento también a las familias. ¿Por qué? Porque pues, es un momento tan crucial, tan difícil para toda la familia, que no sabemos cómo tratar a la persona que está pasando por eso. Entonces, pues este lenguaje que tantas compañeras nombramos, ¿no? De belicismo, de tú puedes, ánimo con ello, que vas a ganar la lucha, la batalla contra el cáncer. Y tú dices, pero si no tengo fuerzas para ninguna batalla, ni yo he elegido esta batalla, no quiero ir a ninguna batalla si mi cuerpo está que no puede con todo esto, ¿no? Entonces, la necesidad de poder tener un poquito de apertura para concienciar un poquito más sobre la severidad de qué es esto, ¿no? ¿Qué más se me ocurre así? Creo que las políticas sociales de apoyo son importantísimas. ¿Por qué? Porque muchas veces el cáncer no dura un año. Los tratamientos pueden llegar hasta 5 años. Muchas personas se ven incapaz de volver al ámbito laboral. Entonces,
cómo, cómo, cómo seguir teniendo una vida y no tener con qué ganarte la vida, pues es difícil, ¿no? Entonces esas medidas de apoyo serían muy importantísimas, ¿no? Bueno, hay más medidas, ¿Cómo pero ahí lo dejo. Claro, pero, la siguiente pregunta sería, ¿cómo consideras que se deberían extrapolar estas medidas a las instituciones para que todo esto que comentas tuviera solución, ¿no? O al menos se pudiera poner en práctica de cierta forma. ¿Cómo piensas que se podría, poner un poco el foco ahí? Bueno, volvemos a la cuestión de antes. Yo creo que es fundamental los recursos. Si una organización, un hospital, por muchos buenas intenciones que tenga, no tiene recursos, pues todas estas medidas que yo he nombrado no puede enfrentarlas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa realmente también? ¿No? Que es como no hay dinero para eso. Entonces, desde ahí, pues sería importante dotar de recursos a los hospitales pues, para que tengan estos servicios de apoyo, ¿no? Y visibilizar más, ¿no? Bueno, esta acción que estamos haciendo, ¿no? Visibilizar más el tema del cáncer en el sentido de que creemos que nunca nos va a tocar, pero la realidad de las estadísticas dicen una de cada 3 personas puede sufrir cáncer, de cualquier tipo. Una de cada 8 mujeres en el mundo pasamos por cáncer de mama. Es que, ¿quién no tiene a 3 personas u 8 alrededor? Es decir, nos toca siempre muy directa, muy alrededor o directamente, ¿no? Entonces, desde ahí, pues tomar más conciencia de esto y en ese sentido hacer más investigación en la prevención, no solo en los tratamientos de sanar, en la prevención. ¿Qué estamos haciendo para tener tantos casos de cáncer en el mundo, ¿no? Y, y bueno, otra medida que me parece importante es la mayor coordinación entre los hospitales y las asociaciones de pacientes de cáncer e incluso más diálogo con las propias pacientes en el sentido de cómo lo estás viviendo. ¿Qué aprendizajes estamos sacando de esto? No quedarse como en células separadas cada quien, ¿no? Bueno, por ahí creo que desde mi humilde entender podría ayudar, ¿no? Vamos a retomar un poquito, tu proyecto de Theta Yoga Mm. y quería saber, ¿qué beneficios tiene el yoga para los pacientes oncológicos? Y si puedes explicar un poquito igual si hay alguna diferencia entre hacer yoga, digamos, normal y el que ofreces tú a pacientes que están atravesando por esta enfermedad. Bueno, el yoga está demostrado desde hace muchas décadas del beneficio que da a cualquier persona que lo practique, ¿no? Y en el cáncer de mama en las últimas décadas se ha hecho bastantes investigaciones al respecto, ¿no? Hay hospitales que lo dan en sus propios tratamientos fuera de España. Y, y en ese sentido yo creo que está debidamente ya justificado, ¿no? ¿Y por qué el yoga o la danza consciente, que para mí también tiene esa dimensión sanadora, ¿no? Porque ayuda a la escucha del cuerpo. No solo hacer ejercicio físico por hacer, que es importante, por ejemplo, el ejercicio cardio, muy importante para sacar la toxicidad de los tratamientos. Pero es que el cáncer nos da una oportunidad, yo creo, que es para escucharnos en mayor profundidad y autoconocernos y poner un límite en aquellas cosas que no nos hacen bien y en las que nos hacen mal. Poner un límite en las que nos hacen mal, claro. Y, y en este sentido, esta escucha psicocorporal nos ayuda a sanar esas otras dimensiones que están siendo afectadas también ahí por el cáncer, por los tratamientos, y poder hacer un acompañamiento más amoroso y transformador. Por eso yo digo transformador, ¿no? Como la oruga, la crisálida y la mariposa, ¿no? Es una oportunidad. Y bueno, cuando yo en esta última etapa, que tuve un tratamiento mucho más agresivo, pues no podía hacer yoga, el yoga que yo siempre había hecho, ni moverme como siempre había hecho. Y yo que tengo
un cuerpo que vive vibrante con el movimiento y la danza, pues era como, Dios mío, ¿qué puedo hacer ahora? ¿No? ¿Cómo puedo hacer? Y también buscaba yoga oncológico y no podía hacer nada de eso que me planteaba, ¿no? Entonces fue así como, bueno, pues igual lo que tengo que hacer es hacer un yoga pues para mi teta, un yoga de teta. Y así nace Teta Yoga como un yoga oncológico, pero muy pensado para pues todo lo que es el trabajo del pecho, de la axila, la rehabilitación, el linfedema, la prevención del linfedema, porque no es lo mismo un yoga para un cáncer de colon que para un cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido creo que pues cuanto más concreción y claridad para ayudar y acompañar, pues mucho mejor, ¿no? Y bueno, lo que yo siento que es importantísimo en la práctica, en todas las etapas del proceso, porque cuando recibes el diagnóstico es como la parte emocional está desbordada. Entonces, poder tener un espacio de reconectar con tu cuerpo, calmarte, tranquilizarte, reconexión contigo, te va a ayudar enormemente a tomar unas decisiones más, pues de un modo más calmado, ¿no? Y afrontar la situación pues con más tranquilidad, ¿no? Después vienen los tratamientos, la cirugía, la quimio, la radio, ¿te imaginas? Es como el cuerpo se ve muy afectado, ¿no? En la dimensión física, psíquica. Entonces, acompañarse ahí con una práctica que ayude a que el cuerpo genere endorfinas, dopamina, es decir, hormonas que nos conectan con la felicidad y no cortisol, que es el estrés, la mala vida. Entonces, ¿qué va pasando? Pues que te vas sintiendo con más ánimo, más un poquito más vital, ¿no? Y después, en los tratamientos con la medicación, ¿no? Que generan unos efectos secundarios tremendos para el cuerpo. Que las manos, los pies se agarrotan, las articulaciones, la libido, todo tu cuerpo está trastornado. Entonces, lo que necesitamos es ayudar a acompañar eso. Y yo no quiero vivir 10 años como superviviente, no. Yo quiero vivir una vida bien como bien viviente de un cáncer. Y no me vale que con esos tratamientos tenga que vivirlos ahora sí, como sí por sí, sí o sí, ¿no? Entonces, creo que hay herramientas psicocorporales, con el arte, que nos ayudan a transformar toda esa densidad en, un caldo de cultivo para pues salir de ahí más fortalecidas y sacar de esto un aprendizaje, ¿no? Así que por eso yo considero que, bueno, son formas de ir generando hábitos saludables de escucha y de cuidado de sí, que es lo que muchas veces se nos olvida, ¿no? Sin duda es un proceso muy duro el que atravesáis todos los pacientes oncológicos. Y como tú dices, es importante, ¿no? A lo mejor introducir esos buenos hábitos para no olvidarte de ti, ¿no? Durante todo ese proceso. También te queríamos preguntar si consideras que el estrés y los hábitos que imperan actualmente en la sociedad favorecen a la aparición de enfermedades como el cáncer y por qué, ¿no? Sería así. Bueno, yo no soy científica, no puedo así dar la gran frase sobre esto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchos estudios referente a lo que significa el estrés crónico y cómo afecta en el cuerpo, ¿no? Y, y se habla mucho de cómo el estrés que lo provoca es que el cortisol, la hormona, producimos una cantidad inmensa de cortisol para estar siempre en actividad. El cuerpo entiende que está en peligro y tiene que estar en acción constante, ¿no?
Y eso que puede ser maravilloso en un momento dado de la vida, pero si es continuo, como es las formas de vida que tenemos en nuestra sociedad occidental, en las ciudades especialmente, que es de la rapidez trepidante, estos ritmos de no llego a ningún lado, y, y eso genera mucho estrés en el cuerpo, y eso implica inflamación en el cuerpo. Y cuando tenemos procesos inflamatorios, significa que los órganos, tal como el hígado, los riñones especialmente, sufren, no pueden limpiar la toxicidad del cuerpo. Empieza a generar procesos inflamatorios y de realmente entrar en estados de enfermedad, ¿no? Bien el cáncer u otros, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estas formas de vida es importante revisarlas, ¿no? Y también hay otros hábitos, ¿no? Que cada vez están más presentes en nuestra sociedad, que es que tiene que ver mucho con la contaminación en muchos ámbitos de la vida, ¿no? La producción agrícola, ganadera, con tanto químico pesticida, que eso que comen los animales y las plantas pasa después a nuestros cuerpos. La contaminación de la tierra, de los mares, de los océanos. Es como de, algo tenemos que hacer como humanidad, ¿no? Porque nos estamos enfermando, porque hay tantos cánceres ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos da una oportunidad de revisarnos como humanidad, ¿no? De esta inmensa desconexión con la naturaleza, ¿no? Una vida tan sedentaria. Bueno, pero igual hay que cuestionar qué estamos haciendo como humanidad, ¿no? Muy interesante esto que nos comentas. Mm. Antes hablábamos de medidas y ahora te quería preguntar un poco más concreto por qué actividades piensas que se deberían ofrecer de manera gratuita para prevenir los procesos oncológicos. Vamos a hablar un poco del antes, ¿no? De cómo se puede prevenir y Mm. luego también durante. ¿Qué actividades habría que promover gratuitamente para antes, para que se pueda prevenir? Mm. Y si no, pues en el caso de que seas paciente oncológico, ¿qué actividades deberían ofrecer de manera gratuita para que ese proceso sea un poco más llevadero? Ok. Bueno, si yo tuviera la solución para la prevención del cáncer sería magnífico, pero bueno, desde mi humilde entender, creo que tenemos que trabajar por una vacuna para el cáncer. Si queremos, podemos. Y si el cáncer es multicausal, viene de múltiples factores, también ver cómo se puede abordar desde una dimensión más global nuestra salud. Y ahí estoy pensando, si estamos hablando de cómo tener una mejor salud como seres humanos, una de las cosas que más nos enferma es tener una mala vida emocionalmente, de no ser capaz de procesar lo que la vida nos trae. Y a veces son palos muy duros. Entonces eso genera unos shocks que no puedes enfrentarlos ni superarlos así sin apoyo. Entonces, desde ahí estoy pensando en la necesidad de que desde las escuelas, desde las familias, desde muy temprana edad, podamos tener herramientas para hacer esta gestión emocional, de poder llevar pues la gestión interna de tus emociones de otro modo, ¿no? De un modo más, pues, más tranquilo, ¿no? Y desde ahí, pues, yo creo que prácticas como el yoga, la danza, la meditación, el arte en general, cualquier herramienta artística ayuda a conectar con las cualidades, con el potencial de vida, de gestionar las emociones que no puedes. Todo eso, si hay un buen acompañamiento desde la infancia, después lo puedes llevar mucho mejor, ¿no? Bueno, yo creo que esas pueden ser herramientas que nos ayuden. Por supuestísimo, lo que estábamos hablando antes, generar
una forma de vida mucho más saludable y no seguir contaminando la tierra y los océanos de la forma que estamos haciendo, ¿no? Para tener pues, una alimentación más saludable, ¿no? Bueno, eso va antes. Seguro que hay muchas otras, ¿no? que yo no alcanzo a poder verbalizar. Y desde cuando ya estás en los procesos de tratamientos oncológicos, pues sobre todo lo que ya nombrábamos antes, ¿no? Tener presente la dimensión psicocorporal, emocional de la persona y poder hacer ese acompañamiento, ¿no? Y esa parte de a lo mejor sí, hacer encuentros para ayudar a que las pacientes, las personas que están en ese proceso puedan tener encuentros con otras personas, generar esos vínculos de apoyo, de contacto, que es muy diferente si tú lo vives viendo que que vamos avanzando, que estamos con ánimo, que nos contagiamos, a de yo vivo esto sola en mi casa, me encierro en mi mundo y solo pienso en lo mal que me va a ir y que me voy a morir y que no sé cuántos años o meses o me quedan de vida. Entonces ahí el mundo es como un infierno, ¿no? Entonces igual estos espacios de encuentro en donde pues se hacen a través de herramientas que pueden ser pues, como el yoga, como la danza, cualquier herramienta creativa, ¿no? La cerámica, herramientas que ayudan a conectarte, a sintonizarte contigo y no seguir en la rueda trepidante de la mente, ¿no? Sino bajar al cuerpo. Por eso la importancia de trabajar con herramientas que nos lleven a lo manual, a lo palpable, a lo corporal, ¿no? Para tomar conciencia de la necesidad de cuidarse, de escucharse, de parar, ¿no? El cáncer para mí también da una oportunidad de pararse y lo que nos está diciendo es ese ritmo no va bien. Y bueno, otra medida esos apoyos económicos, ¿no? Hay muchos gastos en las terapias, no solo es el tumor, ¿no? Son los tratamientos después, medicación, prótesis, un largo etcétera, ¿no? Cremas. Y todo eso no entra en la seguridad social, ¿no? En el caso del cáncer de mama, los masajes linfáticos, la prevención del linfedema. No puede ser que solo haya atención para cuando ya hay el linfedema. Es decir, el linfedema es que el brazo ya se te ha inflamado y lo tienes ya de por vida con el riesgo de que esté con hinchazón, malestar. No podemos llegar a generar el linfedema para tener la atención. Necesitamos prevenir antes. Si yo he querido hacer este tratamiento, me lo he pagado. Pero muchas personas que no pueden. Entonces, pues creo que es importante ayudar y yo estoy hablando específicamente del cáncer de mama porque es lo que conozco, ¿no? Pero seguro que todas las personas que viven otro tipo de cánceres tienen otras necesidades de apoyo y ayuda. Y no es solo quitar el tumor, son muchos años en los que seguimos viviendo esto, ¿no? Y es importante generar una calidad de vida. A mí no me vale ser superviviente, quiero ser una buena viviente. Pues muchas gracias, Rubí, primero por compartir tu experiencia con tu cáncer de mama y luego además por compartir toda la sabiduría que has ido adquiriendo y esperemos que quien haya escuchado esto pues le pueda ayudar a llevarlo mejor o incluso se plantee empezar pues esas clases de yoga para, como tú dices, bajar, ¿no? un poco y hacerse más consciente de sí mismo. Pues aquí estamos continuando con este camino de sanación y bueno, si en algo yo puedo acompañar o apoyar a otras compañeras o compañeros que también hay, pues aquí estoy y muchísimas gracias por esta oportunidad.
a ti por querer compartir con nosotros este ratito. Muchas gracias. Gracias. Buen camino y buena vida.